Primero las damas, aunque no sea el orden cronológico. Heidi Osuna, directora general de ENCOL. Francisco Abundis, director general de Parametría. Gracias a ambos por estar con nosotros. Al contrario, Ricardo, un gusto. Al Gracias, momento Ricardo. de iniciar la tarea de una encuesta, hay también estas, digamos que cortesías, hay también consideraciones de carácter empático o simpático con el personaje. ¿Tienen ustedes muy claro siempre que la encuesta es una referencia de credibilidad muy importante en este país? Sí, yo creo que los números que reportamos a veces es difícil entenderlos porque en las varias discusiones públicas que tenemos, lo que puede estar pasando a nivel opinión pública, público promedio, no necesariamente pasa en redes sociales, no necesariamente está pasando en los periódicos, no es una opinión que compartan los columnistas. Entonces, por lo menos tenemos 3 o 4 discusiones y entonces entender un poco los números yo creo un buen ejemplo de lo que está pasando ahora es el nivel de aprobación, ¿no? En el caso de Heidi, nosotros tenemos los niveles de aprobación más altos que a mucha gente no le gustan, pero lamentablemente pues es lo único que está bien medido, que son niveles de aprobación medidos cara a cara en vivienda y el resto de los datos que hay, casi todos son encuestas por internet o encuestas telefónicas. Si tuvieras los niveles de aprobación en internet, está alrededor de 60 puntos, telefónica 60 saltos. Estamos hablando de la aprobación del presidente. Del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y en el caso de Gedillo tenemos entre 75 y 78, que a mucha gente pues le incomoda porque lo cuestiona y dice cómo es posible que esté pasando eso. ¿Pero qué será, Heidi? Que a veces estamos midiendo sobre cierto estrato de la población, no quiero decir clases porque creo que ninguno de los tres somos clasistas, pero sobre cierto estrato de la población que tiene acceso a la información, etcétera, etcétera, que estamos más preocupados por las encuestas, por los noticieros, por leer diversos medios de comunicación o a llegarse a ellos a través de internet, y que esto también incluya en la encuesta a gente que no tiene internet o que incluso no tiene un medio de comunicación habitual, y que por eso hay una disparidad entre una percepción y lo que reflejan las encuestas. Mira, lo que hemos medido en ENCOL y también en Parametría que ha medido Paco es que nosotros lo hacemos en vivienda. Entonces, en vivienda es una fotografía de todo el país y el país es muy diverso, ¿no? Si hiciéramos esta encuesta solamente en Internet, entonces mediríamos a la gente que está en Internet. ¿Esto qué pasaría? Excluiríamos gente mayor de 55 años, excluiríamos zonas rurales, excluiríamos no usuarios de Internet, ¿no? Niveles socioeconómicos, si bien no clases sociales, pero niveles socioeconómicos bajos. Muy definidos, además. Y sobrerepresentaríamos jóvenes, por ejemplo, de 18 a 24 años. Y aparte, la base no son votantes, ¿no? Nosotros que vamos a viviendas hacemos la muestra sobre secciones electorales, ¿no? No sobre gente que usa o no usa Internet o que tiene línea telefónica o no tiene línea telefónica. Nosotros ya estamos midiendo a toda la población, que ahí incluye algunos que son del círculo rojo y la mayoría que son del círculo verde. En Internet, por ejemplo, pues sí sobrerepresentas al círculo rojo, ¿no? Si hiciéramos una encuesta solamente en Twitter, ¿no? Las cosas serían totalmente diferentes a las que se están haciendo, porque las que se hacen normalmente son en Facebook. Entonces, la población en Facebook es más diversa todavía que en Twitter. En Twitter solamente hay medios de comunicación y círculo rojo. Pero toda la población aprueba al presidente. Nosotros acabamos de publicar una encuesta con 78% de aprobación. Desde que inició, lo traíamos como en 70s, 75s, 80s. Su nivel, el más bajo que yo he tenido, es 70%. ¿Cuáles son los elementos con su experiencia más importantes que determinan la aprobación o desaprobación? Estamos hablando de la imagenología, o sea, es decir, nada más lo que proyecta un dirigente político. Estamos hablando también de una cierta reflexión que hace la gente sobre sus dichos o sobre sus actos. ¿Qué pesa más? Mira, Ricardo, yo creo que en el caso del presidente, hoy en México tenemos un caso muy inusual. De hecho, ya era inusual como candidato. Nunca habíamos tenido a un candidato que lo conociera más del 95% de la población durante los últimos 18 años.
Es decir, eso ya, ya representa un capital político, porque no es nada más... 18 años de batalla para llegar a la presidencia. Desde que era jefe de gobierno en esta Sí. ciudad tenía niveles de conocimiento a nivel nacional, porque hay que, digo, como bien sabes tú, la estructura mediática de este país depende mucho de lo que pasa en esta ciudad. Esta es la mejor plataforma. El jefe de gobierno es para el que- segundo político siempre más conocido, conocido, ¿no? Entonces, no es nada más el conocimiento en nombre, es él y por qué se le conoce. Entonces, hoy día, estos números que traemos, entendemos que, como decía Heidi, pueden ser muy cuestionados por otros círculos sociales que yo creo que es nuestra fortuna tener acceso nosotros prácticamente a lo complejo que es este país, como bien sabes, lo dividido que estamos, pues también lo estamos en opinión. Entonces, primero, ese es un elemento fundamental. Él se le conoce desde hace mucho tiempo y básicamente se le asocia con política social. Luego tienes una serie de decisiones o políticas que él ha propuesto, algunas ya realizadas, otras no, pero el tema de bajar salarios es muy popular, puede que guste o no el tema del avión presidencial, pero es muy popular, ¿no? Tienes además propuestas de política pública que son Pero en populares. cambio han sido muy cuestionadas las estancias infantiles y su cierre en este gobierno. Sí, aunque no, si lo ves... Pero en el Círculo Rojo han sido Y cuestionadas. si lo ves proporcionalmente, digo, no quiero minimizar el tema, pero el nivel de efecto sobre la población en general no es particularmente... Mira, Ricardo. Pero tú querías decir algo más sobre Mira, esto. hay temas que mediáticamente pensamos que están muy fuertes, ¿no? Por ejemplo, el tema de desabasto de medicamentos. En esta última encuesta que publicamos hace 2 días, no hay un tema, o sea, no me representa ni un 1% el tema de desabasto de medicamentos, ¿no? El presidente es un excelente comunicador. Claro, pero si van 300 padres, que aparentemente no son muchos, sí es un drama que no haya medicamentos para sus hijos. ¿A eso te refieres? Por supuesto que es un drama, pero en el panorama de todo o sea, el no país, pinta estadísticamente. ¿o qué? estadísticamente no es un problema para la gente. Que no significa que no sea importante. No, que no sea importante, pero sí simplemente- hay ciertos temas que solamente están en el círculo rojo. El tema de, por ejemplo, de CFE y estos temas que se sacaron, no le pasó nada a Bartlett. Yo traigo una medición del director de CFE. Y en esto recuerdo nada más, incluido temas tan delicados como puede ser la tasa de crecimiento o lo que está pasando en la economía, hoy por hoy, para la gente, es un tema teórico. Ahí vemos después de un año... Todavía ahí no vemos, aterriza en los bolsillos. Exactamente. Es que pero hoy, la percepción nosotros estamos viendo percepción y la gente podrá hacer las primeras planas de todos los periódicos ciertos temas, pero la gente no lo siente así. Pero a ver, hace unos días, en las primeras planas de todos los periódicos, estalló el asunto de una verdadera situación caótica de violencia como nunca se había vivido en una ciudad. Y conste que hablamos de una ciudad como Culiacán, que estaba acostumbrada a hechos violentos, pero aislados. Se vivió un verdadero caos durante 4 horas con una balacera y detienen al hijo del Chapo. Y hay varias versiones, que si fueron por él, que si lo encontraron de casualidad. ¿Qué tanto le pega a la imagen, por ejemplo, de un Durazo secretario de Seguridad de este tema? Mira, a Durazo lo tengo como el quinto más conocido. Tiene un saldo de opinión positivo también. No sabemos cuánto le va a pegar porque este tema no es inmediato, ¿no? No pasa y al siguiente día la gente cambia, ¿no? Su manera de pensar sobre algún personaje. No sé cuál será el saldo de opinión que vaya a tener después. Tampoco sabemos si va a revertir esta cosa, si al final del día va a ser positivo, porque al final premiaron el tema de salvar vidas, ¿no? De la paz y de no hacer más violencia, ¿no? Que eso la gente al final del día lo valore como algo positivo. Paco, al respecto. En el tema de la medición de los secretarios creo que hay 2 dimensiones. Si te miden por quién eres o si miden por la cartera que ocupas. En la cartera que ocupas, por ejemplo, alguien que naturalmente estaría muy beneficiado es alguien como Esteban Moctezuma, porque la cartera de educación, ese rubro, siempre es bien evaluado prácticamente en cualquier Digamos que es administración. benefactora. Así es, pero el Le da nombre, educación a nuestros hijos. el nombre de Esteban Moctezuma en sí mismo no es tan conocido. Un contraejemplo de esto sería Marcelo Ebrard, donde la Cancillería o Relaciones Exteriores no es una actividad que le preocupe mucho a los mexicanos, pero a él personalmente lo conocen mucho. Fue jefe de gobierno, como decíamos, la segunda figura política más importante del país. Mira, yo a Esteban es con Moctezuma mucho- lo traigo con 38% de conocimiento, que no es malo, frente a un 63% de Marcelo Ebrard, pero Exacto. también Esteban es el cuarto más conocido Exacto. del gabinete. Pero 2 de cada 3 mexicanos conocen el nombre de Marcelo Ebrard. Probablemente es, otra vez, la Cancillería
Hoy es mucho más activa por todo el problema que tenemos con Estados Unidos. Ajá, pero con en el señor general, Trump. Si necesitamos a alguien ahí que se suba al ring con él, ¿no? así es, pero en general los mexicanos somos bastante domésticos, parroquiales y no nos interesa mucho la política exterior. Entonces, entre esas dos dimensiones creo que es importante ver cómo se van a ir moviendo con el tiempo, quién tiene su propio peso específico y quién de pronto por ocupar una cartera puede ser bien evaluado. El caso del secretario Durazo creo que puede ser interesante porque si bien ya se le empieza a ubicar como un personaje, una personalidad, pues sabemos cómo están nuestros temas de seguridad. Tú hablaste de un evento, yo te hablaré de toda la semana. Te hablaría de fue Lidia, terrible. te hablaría de Sí, Guerrero empezamos y te hablaría de en Michoacán, Culiacán. luego Guerrero. Así, pero fue toda la semana. Y todos fueron temas de seguridad y todo parece indicar que no va a mejorar. Y mira, alguien que es la mejor evaluada, y es en la segunda medición que la tengo como Me mejor sorprendió. evaluada, Me es sorprendió. Irma Eréndira Sandoval, la secretaria de la Función Pública. Parece que los temas de corrupción están impactando Exactamente. positivamente en la gente. Quiere decir que la actitud del gobierno de ir contra la corrupción es muy bien recibida es muy todavía. bien recibida, porque aparte la evaluación, el saldo de opinión que tengo de Irma Eréndira Sandoval es del 60. Ahora, ¿qué tanto el propio fenómeno López Obrador sigue favoreciendo a su gabinete? A ver, las preguntas que nosotros hacemos, bueno, la que yo hago es cómo evalúa a los siguientes miembros del gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador. Seguramente por poner la etiqueta de presidente López Obrador han de tener ya de por sí algo positivo, ¿no? Pero lo tienes que hacer porque son miembros del gabinete, ¿no? Entonces tienen que cargar con todo lo bueno y lo malo que traiga el presidente, ¿no? En estos momentos, digo, a mí me sorprende que prácticamente estamos a un mes, 2 meses de que cumpla un año en el gobierno del presidente y sigue teniendo los mismos niveles de aprobación. Y no solamente él, también su partido político. Entonces el presidente, él tiene una gran evaluación, 78% de los mexicanos lo aprueban, 37% de los mexicanos son simpatizantes de su partido político y todo su gabinete es muy conocido y muy bien evaluado. Heidi Osuna, Francisco Abundis, de Encol y de Parametría, respectivamente. Gracias, ha sido muy interesante platicar con ustedes, como siempre, muy aleccionador y se los aprecio mucho. Muchas gracias, Carlos. Gracias. Y gracias también a ustedes por su atención, por su compañía, pero sobre todo lo que más aprecio siempre es su confianza en este espacio. Hasta la próxima semana. Hasta entonces, hasta siempre.